Y ¿cómo están, amigos Blaze? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, demostrando mi cara. Bueno, ya pueden ver en ese momento. Y también mencionar mi historia con el Bailey. Así que comencemos. Bueno, mi historia con el Bailey empieza en 2009. En esos años empezó la generación de Metal Fight, ya que Hetix ya terminó de estar al aire. Y en ese momento se empezaba a anunciar bla bla sobre el nuevo canal Disney XD. En ese momento yo no sabía nada, yo estaba llorando porque se iba a ir Jetix y me iba a poner a llorar. Pero después me encariñé de Disney XD. Cuando sacaron el promo de Bailey Metal Fusion, yo dije, por Dios, un anime de tontos. Y pues ahí empezó mi gusto. Yo empecé a ver la serie y me encariñé más de Ginga Hagane. Cuando yo veía a Bailey, yo siempre creí que Ginga era una persona seria. Pero en realidad, cuando lo voy volviendo a ver, como unos años después en internet, me voy dando cuenta que nada seria es. Y después, pues lo que pasó con el gusto y la colección es que nunca pude tener un Metal Fight, ya que yo estaba bien imbécil, porque yo pensaba buscar a Pegasus y después conseguía a los demás, mientras que los demás estaban en muchas partes. Encontraba a Sagitario, a Eagle, a Striker y a los demás, no puedo creerlo. Pero siempre quise a coleccionar todos, pero primero iba a conseguir a Pegasus y nunca lo encontré. Y bueno, pues esa es una cosa de la que me arrepiento hoy en día. ¿Qué más? Bueno, después de la generación de Metal Fight, perdí una parte gran del gusto, porque ya no podía ver la serie, ya no pasaba en Disney XD, al menos hasta que me di cuenta que la pasaban a las 6 de la mañana acá, porque es Mazatlán, Sinaloa. Y en otras partes de México yo escuchaba que la pasaban a las 7 de la mañana. ¿Qué más? En el 2015, no me acuerdo si es 2015 o 2016, cuando anunciaron el producto del estadio rival del Bailey Burst. En ese momento aún no tenía aún no me agarraba otra vez el gusto de volverlos a tener, porque ni siquiera conocía la serie, no pasaba en el Disney XD. ¿Qué había pasado? ¿Quién sabe? Después de eso yo empecé a investigar, porque me apareció una recomendación en mi tablet. Yo tenía una tablet donde veía cualquier, y pues me apareció una recomendación que decía, como era un top que decía top piezas más más, ¿cómo decirte? Inusuales, bajo rendimiento, así que era de Galaxy Bladers, cuando tenía el otro canal antes de llamarse ZA. Y después, en ese momento yo me puse a investigar también y descubrí que estaba en emisión en el Cartoon Network Bailey Burst. Como yo tengo Sky BTV, no tengo el Cartoon Network. Y después de eso, pues me dio ganas de investigar. Y en ese momento empecé a conocer a otros youtubers como Baruto, Víctor Cajal y ya mencionaba Galaxy Bladers. Fueron los primeros 3 que me pusieron de nuevo en la línea de Bailey. Después de eso, yo había empezado en el 2017, el 27 de diciembre de 2017 creo que fue mi primer video de Bailey. Yo usaba el Killer Master al igual que ahora. Y pues en ese momento yo veía que muchos hacían sus AMVs y me agarró curiosidad. ¿Cómo puedo hacer uno? Y pues el primer AMV muchos piensan que fue de Sandstorm Remix, pero en realidad fue el primero que hice, pero que nunca publiqué hasta hace
como unos videos después del primero de Sandstorm, pues fue el de I'm Blue. Yo en la tablet tenía muchos videos hechos, como por ejemplo OMFG Hello, también lo había hecho yo. Hasta que en un momento yo subí uno que era la canción de Discord. No sé si la conozcan, pero se las recomiendo. Y en ese momento me bloqueó el video y agarré miedo. Me agarró miedo de que pudieran demandarme o algo así. Y fue en ese momento que eliminé mis videos. Después de ese tiempo me agarró otra vez la curiosidad de volver a subir videos. Y es por eso que muchos piensan que mi primer video fue de Sandstorm, pero no lo es. Y después de eso decidí, antes me llamaba en mi Naruto 235, porque así me llamaban en tales juegos como Roblox, Minecraft, etcétera, etcétera. Y pues decidí, si van a mi canal, mucha gente va a pensar que yo puedo nada más hablar de Naruto. Así que algo relacionado con Beyblade. Y qué mejor que mi Blader 235. Pues así. Y después de eso me pregunté, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo puedo evitar el copyright? Y empecé a informarme. Y ese es el momento en donde ya estoy llegando. Es más, estoy haciendo este video porque ya llegamos a los 103 suscriptores, creo que los 103. Y había prometido que iba a demostrar mi cara. Y también cuando lo voy a volver a demostrar va a ser cuando haga mi video de 50 cosas de mí. Y también voy a hacer el tag del Beylader. Eso va a ser para después, pero por mientras vamos a informarnos en este video. Después, a ver qué sigue. Como no podía verlo, la serie de Beyblade la empecé a ver gracias a que unos primos tienen megacable y yo iba a su casa, así, nomás. Pero ya lo conocí, empecé. También me informé gracias a otros como Osbaruto. Ahí me informé más de las series y de los Beyblades que más daban. Como por ejemplo, yo siempre me gustó Spryzen. Siempre fue mi Beyblade favorito, ya que fue el primer Beyblade que tuve. Bueno, el primer Beyblade pirata, ese ya valió más, así ya no tirado. Pero él fue el primer Beyblade oficial, original, no pirata, de Beyblade que yo tuve. Y pues, ¿qué más? Le mencioné que ese fue mi primer Beyblade. Sí. Pues fue el S2, el que fue de la primera temporada de Beyblade. Y después me encariñé de otros Beys hasta que conocí mucho más, que casi en las finales de Beyblade muere Spryzen. Se rompen dos. ¿Qué podía hacer yo? No puedo ser el creador de Beyblade. Así que bueno, pues me lo compraron en una Soriana de Toledo que está ya. Y pues, ¿qué más? Otra cosa que se me está olvidando y que no me acuerdo. Sí. Ustedes conocerán los tianguis, en esos lugares que puedes encontrar cualquier cosa, pero ya usada o también no usada. En un tianguis llamado el Tianguis de la Pancho, así se llama. Está por una plazuela Francisco Villa. En ese lugar encontré Metal Fusion, pero eso fue hace poco, como en julio o más atrás, el año pasado, antepasado. Y cuando tuve esos Beyblades, yo dije, oh por Dios, aún siguen vivos. Y pues no encontré a Pegasus, pero encontré unos como Susano, Ray Striker, Cyclone Hercules y no sé cómo se llama, pero voy a dejarles en los comentarios cómo se llamaba antes de investigar. ¿Qué más? Pero lo que venía en el tianguis fue el lanzador de Hades Kerberos.
No sé si los conozcan, pero fue uno de los villanos poderosos de Metal Fight Explosion, o conocido aquí como Metal Master. Otra cosa que se me está olvidando. Pues ya llevo en total unos 32 Beyblades o 24 más o menos ahí, y 2 estadios. La colección va a seguir subiendo y tal vez suba un video de mi colección de Beyblades y también contando a los piratas, obviamente. ¿Qué más puedo mencionar? Bueno, creo que es todo. Esa fue la historia de yo con el Beyblade, y pues quisiera mencionarles que también dejen un gran like, porque ya acabo de empezar a finalizar la secundaria, y ya quisiera volver a evolucionar, crecer, ser más un youtuber responsable. Y pues estoy haciendo este video. No hice nada de Navidad porque el internet no funcionó y tuvimos que esperar medio mes. Y me dije, ¿ya para qué? Voy a hacer un especial, ya es bien tarde. Y pues decidí que este video fuera el primero del año, porque es donde voy a mostrar mi cara. Y obviamente muchas personas pudieran venir diciendo que la querían ver. Un comentario, mejor dicho, en un video pasado que hice, que era preguntas y respuestas a Emile 235. Un vato me dijo, ¿cuándo vas a demostrar tu cara? Yo le mencioné que yo iba a hacerlo cuando ya subía a los 200. Y yo dije, hasta que llegue a los 200 ya voy a estar en prepa y ya no me van a reconocer. Así que decidí hacerlo hasta que lleguemos a los 100. Y dije que iba a hacer el tag de Beyblader o 50 cosas sobre mí, pero decidí mejor contar mi historia porque no más. Y pues espero que te haya gustado el video de hoy. Come frutas y verduras. No se te olvide darle un grandísimo like, y si es nuevo en el canal, suscríbete. Y esto fue mi leer. Nos vemos.